En este día, el segundo domingo después de la Navidad, la liturgia de la Iglesia nos coloca la Epifanía del Señor, es decir, la manifestación de Dios al mundo. En algunos sitios celebran esta solemnidad el día 6 de enero, pero en casi toda Latinoamérica la Iglesia lo celebra el segundo domingo después de la Navidad. Esta experiencia de la manifestación de Dios queda verdaderamente, podríamos decir, dibujada en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2 que hoy hemos escuchado. Es un evangelio lleno de una gran riqueza, de un gran simbolismo, que es importante reflexionar en este día de la manifestación de Dios. Primero, el texto nos habla de unos magos que venían de tierras lejanas. Unos magos quizás eran astrólogos. No se sabe exactamente, el Evangelio no descifra más sobre ellos. Más que eran unos magos que venían de Oriente, decir de tierras paganas, fuera de la tierra de Israel, mucho más allá, lejos de la tierra de Israel, que era el pueblo elegido de Dios, venían de fuera totalmente. Más aún eran magos, es decir, eran más o menos astrólogos. Interpretaban las estrellas, sabían de las estrellas. Si hay una característica en estos hombres, es el sentido de la búsqueda. Todo hombre, todo ser humano necesita desarrollar en su corazón el sentido de la búsqueda, pero de la búsqueda sincera, de la verdad, que debemos hacer a menudo en nuestra propia existencia. Ellos se siguieron apenas el movimiento de una estrella. Quizá lo más pequeño les ha llamado la atención para ponerse en camino. Es solo una estrella la que les está guiando y es una estrella la que los ha movido a ir hacia adelante. Solo esa primera parte del Evangelio de ahora ya nos ayuda a entender ciertas cosas. Primero, que el hombre tiene que ser un hombre de búsqueda. Segundo, después de la búsqueda que debe de hacer el hombre, es fundamental que nos dejemos guiar por las cosas pequeñas de la vida. Que no esperemos una respuesta de Dios extraordinaria para podernos encontrar con Él. Al contrario, que las cosas pequeñas y cotidianas de la vida me encuentren con el Señor. Dice el Evangelio que estos magos, estos hombres buscadores, se encontraron con un rey, llegaron a las tierras lejanas después de haber viajado mucho, se han encontrado con un rey, han llegado donde Herodes. Han llegado para preguntar, son hombres sinceros, son hombres con búsqueda sincera, no son hombres malintencionados. Van y preguntan al rey, venimos aquí porque nos hemos dejado guiar por una estrella y venimos aquí a buscar al rey porque lo vamos a adorar. El Evangelio comenta que el rey Herodes se sobresaltó. Otra traducción dice que el rey Herodes tembló cuando le dijeron que había nacido el rey, porque él era el rey de ese pueblo. Ahora saber que hay otro rey, algo pasa en él. Pero Herodes es la figura verdaderamente de la mentira. Herodes es la figura de la corrupción. Herodes es la figura del maltrato. Herodes es la figura del asesinato. Herodes es la figura de un rey
malsano, de un rey destructor. Pero al escuchar de un rey, siente perder su liderazgo de rey y tiembla, dice el texto. Convocó a los sabios para que le explicaran a dónde debía de nacer el rey y cómo debía de nacer. Les dice a los magos que van en búsqueda de la verdad, que van en búsqueda correcta de la verdad, le dice a los magos: vayan, busquen todo sobre ese rey y cuando lo encuentren, vengan aquí para avisarme. Ustedes recuerdan que el 28 de diciembre nosotros celebramos la fiesta de los santos inocentes. Eso es el resultado. Al darse cuenta que los magos habían cambiado de camino, mandó a matar a todos los niños para poder encontrar allí, poder asesinar al nuevo rey que hablaban los magos. Los magos siguen su camino, buscando siempre la estrella, guiados por lo más sencillo de la vida. Hasta que dice el Evangelio que la estrella se detiene a donde está Jesús. Y ahí van y lo adoran. Todos esos símbolos de los magos en el encuentro con el Señor son para nosotros hoy significativos. La búsqueda de la verdad sincera, el corazón auténtico en la búsqueda y luego la actitud de ellos en la sencillez de doblar rodillas ante la presencia del nuevo rey, el rey que está en un pesebre, el rey que es pequeño y humilde, totalmente diferente a cualquier rey. Ellos se postran delante de él para ofrecerle regalos. ¿Qué querrá decirnos la palabra con esta belleza de simbolismo que están expuestos hoy en este evangelio? Primero, mis hermanos y mis hermanas, que es fundamental en la vida de nosotros buscar a Dios de manera sincera en nosotros. No buscar a Dios a medias, sino buscarlo con toda la sinceridad de la vida. Buscarlo con el alma, con el corazón. Buscarlo con autenticidad. Y luego ofrecer lo mejor de nosotros mismos a Dios. Ofrecerlo sin límite. Ofrecerlo verdaderamente sin ningún estilo de apego a nosotros mismos. La búsqueda de Dios nos tiene que desinstalar de lo que nosotros somos. Si no somos capaces de desinstalarnos de nuestras propias comodidades, es imposible que encontremos a Dios. Nadie encuentra a Dios en sus propias comodidades. Para encontrarlo hay que salir en la búsqueda, hay que hacer un paso hacia adelante. Y la búsqueda implica renovación de mi propia vida, renovación de mi existencia. Por eso dice el Evangelio que los magos, después de haber tenido un sueño, se fueron por otro camino. Ya no volvieron allá donde el rey que les había dicho: en cuanto encuentren al rey y sepan todo de él, vengan a avisarme a mí. Los reyes, los magos recibieron una señal de que debían elegir otro camino y no por el camino que habían venido. Y con justa razón, el que se encuentra con Dios no puede seguir por el mismo camino siempre. El que se encuentra con Dios tiene que elegir un camino totalmente diferente. Tiene que elegir el camino correcto de la vida. ¿Cuánto, mis hermanos y mis hermanas, nos cuesta a nosotros poder encontrarnos con el Señor, poder buscarlo? Y cuando lo buscamos, ¿cuánto nos cuesta a nosotros ser auténticos en el camino? No solamente el que está fuera de la iglesia o que vive una vida diferente de cualquiera que vive en la iglesia, que tiene una vida cristiana más o menos activa.
no solamente el de fuera o el de dentro, a veces tenemos actitudes incoherentes con esa búsqueda. A veces tenemos actitudes totalmente contrarias al habernos encontrado con el Señor. Por ejemplo, ¿cuántas personas que estamos dentro de la iglesia, que vivimos la experiencia de la iglesia, y no solo me refiero a los laicos, me refiero también a nosotros mismos, los consagrados? ¿Cuántas veces nosotros damos un mal testimonio a la gente? ¿Cuántas veces usted que participa de la iglesia también da un mal testimonio? ¿Cuántas personas son comprometidos, delegados de la palabra, catequistas, animadores de comunidades juveniles, de infancia misionera, ministras extraordinarias, visitadores de enfermos, pero que en la comunidad dan un pésimo testimonio? ¿Cuántos agentes de pastoral viven una vida de pareja contraria a sus principios? A mí me daba vergüenza cuando un día una esposa de un delegado me decía: ¿y usted por qué no viene a las reuniones? ¿Usted por qué no participa de las reuniones?, se le preguntó. Y dijo la esposa del delegado: ¿yo qué voy a venir a escuchar a este si en mi casa me trata mal? O sea, son cosas que no pueden suceder. La gente no puede ver en aquellos que participamos de la iglesia o estamos en un compromiso malos testimonios. Porque si yo estoy buscando al Señor, si yo me meto en este camino, yo tengo que ser auténtico. Pero yo no puedo buscar a Dios a medias. Yo no puedo estar en las cosas del Señor con un pie en el mundo y otro pie adentro. Si yo busco al Señor, la gente tiene que ver reflejado en mí que verdaderamente yo me he encontrado con el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en la iglesia, pero parecemos gente del mundo? Actuamos como cualquiera y en la calle somos vulgares para hablar, somos mezquinos en muchas cosas, levantamos falsos testimonios, hacemos tantas cosas que no se relacionan con mi compromiso con Dios. Venimos a la misa, pero luego que nos vamos de la misa parecemos cualquiera de la calle. O sea, no puede ser. No puede ser así. La vida cristiana no puede ser así. Lo que usted es aquí, lo que yo soy aquí, lo tengo que ser fuera, en la calle, en mi casa, en el trabajo. Mi búsqueda tiene que ser verdadera de Dios. Si yo me estoy encontrando con el Señor, yo tengo que elegir el camino correcto. Pero yo no puedo estar viviendo vidas ambiguas en la iglesia. Si hay una cosa de los magos hoy en la manifestación de Dios, es la autenticidad de su búsqueda. Van donde el rey, aunque sabemos que el rey Herodes era un malsano, era un rey diabólico casi, pero van donde él con las buenas intenciones de ellos. Van y se postran ante un niño en un pesebre pequeño, humilde, sencillo. Le ofrecen regalos, oro, incienso y mirra. Es sinceridad eso. Es transparencia de su búsqueda de Dios. Pero vean la diferencia de la búsqueda de Dios, de los reyes, de los magos, y la búsqueda, entre comillas, del rey Herodes, que en todo caso lo que quiere es mandar a matar al niño. Vean la diferencia. Pero eso no tiene nada de extraño todavía hoy. ¿Cuántos estamos en la iglesia? Hay veces incluso para beneficiarnos de la iglesia. Fíjese que hay gente que está en la iglesia y quiere todos los beneficios de la iglesia. Y luego quieren estar en la iglesia para que la gente afuera los vea que son buenos, pero realmente viven doble vida. Y eso no puede acontecer en ninguna persona. La manifestación de Dios
al mundo es que nos invita a nosotros a ser auténticos. Que seamos lo mismo, lo que hoy hacemos aquí, usted hágalo en la calle. Sea persona honesta en la calle, sea sincero. Sea responsable en la calle, en su casa, sea responsable con su esposa y su esposo. Sea fiel, pero no venga aquí y luego viva con otras mujeres fuera de su esposa. Eso no está correcto. Eso no está bueno. Eso te va a condenar al infierno. Tienes que saberlo y ponerlo en tu cabeza. Las conductas incorrectas de la vida nos condenan. A todos, no solo a ustedes. Cualquier conducta en mí que no sea coherente con mi vocación me va a condenar, aunque yo sea un cura. Cualquier conducta de una religiosa, aunque sea una religiosa, la va a condenar también. Seamos auténticos. Busquemos al Señor, pero de manera real. Cambiemos nuestros caminos, nuestros horizontes. Vayamos por el camino adecuado. Si tú quieres seguir al Señor y encontrarte con Él, así como los magos se han encontrado con el Señor y eligieron el camino diferente, el camino totalmente nuevo, nosotros también podemos hacerlo. No importa cuál situación tú y yo estemos viviendo, porque lo importante no es si somos santos o perfectos. El Señor nos invita a ser santos, pero ya sabemos, somos todos frágiles, todos nos equivocamos. También los magos se equivocaron, fueron a preguntar a la persona inadecuada, al rey Herodes, fueron a preguntar a la persona equivocada, todos nos equivocamos. Lo que es importante es que cuando nos equivocamos en la vida, sepamos levantarnos, ponernos de rodillas frente al Señor y elegir un camino diferente. Eso es lo correcto. Lo correcto de un hombre, de una mujer, de un cristiano, es que si hoy estoy perdido, me pueda yo levantar y pueda elegir el camino diferente en mi vida, pueda ir por otro sendero. Todos tenemos derecho a levantarnos de nuestras miserias, de nuestros pecados. No porque tú seas un pecador o yo lo sea, es que ya estamos perdidos para siempre. No, tenemos la oportunidad de levantarnos. Lo correcto es que me levante y con una actitud nueva, diferente, elija el camino correcto a seguir. Mis hermanos, mis hermanas, tenemos que suplicarle al Señor en esta Eucaristía que nos ayude a eso. Que hoy en el día de la manifestación de Dios, Él se manifieste a nosotros y yo elija el camino correcto. Hermanos y hermanas, no podemos vivir nuestra vida como cualquiera. Si yo elijo seguir al Señor, seamos auténticos en el camino. Pero yo no puedo estar afuera y adentro al mismo tiempo. Recuerden aquella frase del Evangelio que encaja con estas ideas. El que pone la mano en el arado y voltea a ver para atrás no sirve para el reino de los cielos. Le preguntaba a un campesino, yo le dije a un día, oiga, ¿eso es verdad lo que dice el Evangelio? ¿Usted ha arado con bueyes? Y me dijo, sí, yo he arado con bueyes. ¿Y usted alguna vez arando con bueyes ha volteado a ver para atrás? Sí, me dijo, y se me torció toda la línea, me dijo. Ah, pues entonces es verdad lo que dice el Evangelio. Si yo quiero seguir al Señor, síguelo de verdad, pero no engañes a nadie, ni a ti mismo ni a los otros. Si estás en la iglesia, sé correcto, por favor. Tú y yo tenemos que ser correctos. Si no quieres ser correcto, vete afuera, haz lo que quieras afuera, en el mundo. Vive la vida como te dé la gana. Si no te importa tu salvación, vete afuera, haz lo que te dé la gana. Pero si estás aquí adentro, por favor, que lo que hagas aquí, vivas aquí, allá afuera también se haga. Eso es para ustedes y eso es para mí.
Por eso les voy a pedir que junto con la fe que ustedes reúnen en su corazón hoy, le pidamos juntos como comunidad al Señor la gracia de ser verdaderamente fieles a la vocación de la cual el Señor nos ha llamado. Ustedes a la vocación de cristianos desde el bautismo, su servidor a la vocación de cristiano y más aún todavía la vocación sacerdotal que el Señor un día me llamó, y las hermanas religiosas a su vocación consagrada como religiosas. Que seamos auténticos, que no le fallemos a Dios, no es fallarle a los otros, sino que no le fallemos a Dios. Que la gracia de esta Eucaristía renueve en nosotros nuestro compromiso. Así sea.